Hola amigos, resulta que hay muchas preguntas que me hacen en la consejería que damos por WhatsApp. Una de ellas es ¿cómo debo de tratar a mi esposo o a mi ex ahora que no estamos unidos o estamos en el periodo de la separación? Y esta pregunta también me la encuentro mucho en las redes sociales o en los comentarios de YouTube, Facebook, y también me encuentro unos consejos tremendamente satánicos, como por ejemplo le dicen a las personas que trate de innovar en lo sexual, de hacer nuevas poses, de hacerlo de otra manera para cautivarlo, y yo creo que ese es un comentario pésimo. Está bien que nosotros tratemos de hacer cosas para romper la monotonía, pero no vamos a basar la relación en que yo la voy a salvar a punta de mi fuerza en mi carne, porque entonces ¿qué vamos a hacer cuando tengas 60, 70 años que ya no tienes ese mismo apetito sexual y la belleza ya no es la misma? Entonces hasta ahí duró el matrimonio. Nada que ver con ese consejo. Todo lo que hacemos en la carne precisamente va a perecer, se va a acabar. ¿Qué es lo que te recomiendo hacer? Que no me hagas caso a mí. Hacerle caso a la Biblia. Ahí el Señor nos habla cómo vamos a poder nosotros tratar esta relación, cómo tratar al esposo aún cuando es mi esposo y también cuando estamos en un periodo de separación. Entonces, para este estudio te recomiendo que te leas Primera de Pedro capítulo 3. Y aquí te lo voy a empezar a explicar. En el capítulo 1 encontramos una de las mejores maneras de conquistar el corazón del necio. Y nos está diciendo: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra ahí nos está mostrando que si nosotros somos de obediencia al Señor y ese testimonio refleja, evidencia el carácter de Cristo, un carácter piadoso, misericordioso, de amor, de mansedumbre, el otro, en medio de su necedad y con la ayuda de Dios, va a empezar a ver que hay algo diferente en ti. Y ahí nos está diciendo que es para que el que no cree, crea. Recuerden que una cosa es creer y otra cosa es ser transformado o convertido. Nosotros hacemos todo lo que podemos diligentemente. Oramos, intercedemos, reprendemos, somos de testimonio, somos de amor, pero a la final es el Espíritu Santo y el Señor quien lo va a convertir. Humanamente nosotros no podemos convertir a nadie. Y erradamente a veces creemos que nosotros podemos salvar al otro. Y no, Jesús es el Salvador. Y mire que en el versículo 2 habla de la castidad y del respeto. Es que a nosotros cuando nos ofenden o hacemos algo malo o el otro hace algo malo, nada nos da la autoridad para tratar mal al otro. Nunca te olvides de eso. Cada vez que tú dejas que tus emociones insulten o lastimen, te echaste de enemigo a Dios. Sacaste a Dios de la ecuación. Dios bendice al obediente, no al soberbio, no al que le es necio, no al que trata de ir en contra de lo que Dios pide, porque nosotros en nuestras fuerzas queremos hacerlo a nuestra manera. En el capítulo 3 habla de un versículo que es muy controversial y mal interpretado por muchas religiones o personas religiosas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hay una controversia con respecto a arreglarse, pintarse las uñas, arreglar el cabello, pintarse la cara. Y es que todo eso es pecado, porque estás adornando la carne y lo que adorna la carne es condenación. Eso es falso. No es así. Una cosa es que yo quiera estar bonita, sentirme bien para mi esposo, para mi pareja, para seducirlo. Eso no es pecado. Otra cosa es que yo necesite mostrarme ante los demás de una manera exótica cuando no es realmente lo que la palabra está diciendo. Y que tampoco sirve de nada que te pongas aretes, te pintes, lo que quieras hacerte en el cabello, si en tu interior no hay esa presencia del carácter de Jesús, ese amor, esa misericordia, ese espíritu de bondad. De nada sirve que te veas bien por fuera si por dentro estás vacía o lo que hay dentro de ti va en contra de la obediencia al Señor. Y si revisamos gran parte de la Biblia, vamos a encontrar que para el Señor la belleza
sí es importante. No importante al punto de que es más importante lo de afuera que lo de adentro, o que es dependiendo de cómo te veas por fuera que se valora lo que hay adentro. No, no ese prototipo. Si miramos la naturaleza, la belleza con que la ha hecho, la perfección gráfica que puedes encontrar, uno ve que este es un diseñador que realmente le gusta la belleza. Y ahí está el punto. Y que así de bello como hace las cosas por fuera, como aún más no hace bellas a las personas por dentro. Y es el Dios que hace las cosas hermosas, nuevas, porque así es como todo debe lucir en la luz, en bienestar. En el versículo 6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. En algunas culturas, llamar a otra persona Señor es como ponerme en una posición humillante. El Señor no busca que tengamos ese tipo de humillación donde nos tenemos que dejar pisotear, sino que es como esa parte donde el respeto me lleva a reconocer al otro como señor o señora, que es donde yo le doy un lugar importante a esa persona para mi vida y que en amor no tengo ningún problema en ponerme a su servicio. Esa es la diferencia. Y obviamente que esto no significa que yo tenga que humillarme a un esposo maltratador. Y miren lo que dice en el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo es muy importante tenerlo en cuenta tanto hombres como mujeres, porque dicen que tratemos al otro con respeto, con cariño, en especial a las mujeres que son más suaves. Pero también aplica para las mujeres y para los hombres entender que cuando yo trato mal al prójimo, mis oraciones no van a ser escuchadas por Dios. No hay cosa peor que nos pueda pasar en la vida que nuestras oraciones tengan un estorbo, que Dios las quiera rechazar porque hemos hecho cosas abominables contra el otro. Eso nos convierte automáticamente en un enemigo de Dios. Por mucho que su pareja le insulte, lo degrade, la trate mal, no intente usted ponerse en la misma condición. Humíllese al Señor para que sea el Señor quien luche la batalla por usted. Porque el Señor dice en su palabra que a los humillados los exaltará. Aquí, en este plano terrenal, entre más agachemos la cabeza al Señor, más seremos levantados. No es como la humanidad lo vende, que entre más grites y más presencia tengas y más ruin seas, más respeto obtienes. No es con el miedo, no es con el temor. Es con la obediencia al Señor que somos rescatados de todas las trampas que Satanás nos ha querido colocar para que siempre estemos allí enterrados. Y en especial este versículo se lo recomiendo a los que son pastores o tienen algún grado de liderazgo en sus iglesias, porque quieren tratar a sus esposas como si fueran otro discípulo, y esa no es la manera. Mi esposa es mi esposa, no un discípulo, y a mi esposa la debo tratar como mi igual, con el mismo respeto y apoyarla para que crezca. No es mi discípulo, pero sí es a quien le doy mi testimonio. Y siempre debe prevalecer el ministerio de la familia por encima del ministerio de la iglesia. Así que primero es mi esposa que discípula. Y en el 8 nos dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. En el anterior capítulo de cómo tratar a mi ex, nosotros vemos cómo en Santiago somos exhortados a pagar al mal con el bien y a amar a nuestros enemigos. Y aquí nos está diciendo que no devolvamos mal por mal ni maldición por maldición. Y muchas veces no entendemos que no es directamente que yo le diga a alguien: te maldigo, que ojalá te vaya mal, que ojalá te mueras, que ojalá te enfermes. No son ese tipo de maldiciones directas. También estoy maldiciendo al otro cuando yo hablo mal, cuando yo repito sus errores, cuando se los ando contando a todo mundo. Eso también funciona como un chisme, algo que degrada a la otra persona, algo que sigue declarando ese problema como algo que no se pueda romper. Y también lo complementa con el versículo 10 diciendo: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hay otro versículo que habla que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es muy cierto. Uno a veces se reúne con gente que empieza a opinar cosas que no debería. Habla de cosas que no sabe, no le constan. Es como que algunos logramos perdonar y hemos olvidado
y otros insisten desde el rencor en traer todos esos malos recuerdos. Entonces como que la palabra nos exhorta a que detectemos a esas malas bocas y no les demos cabida para que hablen mal y que nosotros tampoco hagamos parte de esa conversación potenciándola con nuestros comentarios negativos, sino échenlas fuera o apártese de allí. Por eso está diciendo en el 11, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Créame que ante los malos comentarios, el silencio es la mejor forma de hacer la paz. Y cuando usted obedece, el Señor está con usted. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Usted quiere que el Señor lo ilumine? Ande en la luz. Mire, está diciendo que el Señor está con los justos. ¿Qué significa cuando la palabra dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa que seamos obedientes, impecables. Ay, pero es que ¿quién va a ser perfecto? No, una cosa es que podamos ser perfectos y otra cosa es que seamos esforzados por hacer lo correcto. Todos cometemos errores, pero una cosa es cometer un error con el corazón, a voluntad, porque tengo rabia, se las tengo que hacer pagar. Y otra cosa es que en esa rabia y en esa falta del espíritu deje salir palabras ociosas que destruyen, pero con el mismo tiempo yo debo de arrepentirme, pedir perdón y tratar de caminar en esa justicia y pedirle a Dios que me ayude a ser justo. Y claro que yo he experimentado en mi vida que siendo bueno, haciendo lo justo, caminando rectamente, me han robado, me han mentido, me han estafado, me han traicionado amigos. Claro, cosas malas nos van a pasar. Pero el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No olvidemos que estamos en el mundo, que el príncipe de este mundo es Satanás. Aquí todo lo que vemos es precisamente oscuridad, pecado, muerte. Que nosotros en medio de hacer lo correcto, hacer lo bueno, pues vamos a encontrar con otros espíritus y con otras personas que sirven a Satanás que buscan destruirnos, que buscan desanimarnos del buen camino. Además de todos los ciegos espirituales que amamos, que como no están en la verdad del Señor, también hacen parte de esa destrucción contra nosotros. Pero la palabra nos exhorta que aún teniendo a ellos en contra, sigamos y mantengamos nuestro pie y mente en la verdad y lo correcto del Señor. Que no nos dejemos deprimir por la necesidad del otro, que no nos llenemos de tristezas. Todo eso lo está viendo Dios y en su tiempo también vendrá la corona sobre los que obedecemos. En ese momento todas las personas que nos están ofendiendo, nos están haciendo el mal, créanme, ellos no se dan cuenta de lo que hacen, pero después va a venir un verdadero arrepentimiento donde uno quiere enmendar el daño. Este es el día de hoy que cada vez que yo me acuerdo de lo malo que le hice a mi esposa, intento hacer nuevas cosas buenas y bonitas, no solamente como un intento de borrar el pasado, sino con el intento de reescribir muchas más cosas buenas que ocupen el espacio de todas las malas que hice. En los versículos 15 nos dice el por qué hacer lo bueno. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando hay que hacer un reclamo, porque a veces no todos nos podemos quedar callados, sino que hay unos temas que toca colocarle unos límites. Aquí la palabra nos está diciendo que presentemos esa defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que precisamente está evidenciando que hay de Cristo en nosotros. ¿Cuál es ese testimonio que decimos del Señor? Ante ellos, sí, hay que hacer un reclamo con paz, en mansedumbre, con educación, de una manera honrosa al Señor. Y mire lo que dice en el 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tocó obedecer. Defendernos no nos aporta, pero humillarnos ante el Señor es lo que le da la oportunidad al Señor para que venga y meta su mano poderosa en la situación. ¿Acaso no preferís que el Señor obre y tengas frutos eternos que lo que estás consiguiendo perdiendo la esperanza y la paciencia con cada uno de tus alegatos? ¿Hasta cuándo vas a seguir perdiendo esta batalla en tus fuerzas? Hay que dejar de ser necio.
Y también muchas personas me dicen, ay, pero es que cómo puede ser que él la está pasando tan bien, tan feliz con la otra, a él las finanzas sí le están yendo bien. Bueno, escuche el versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si usted siente que no aguanta más estas injusticias de su pareja, estos abusos de sus jefes, de su familia, todo eso que la está atribulando, no se olvide que Jesús también, siendo justo y un hombre de paz, lo llevaron a punta de chismes a una cruz. Y en ese camino a la cruz, donde le hicieron llevar su propia cruz, que no era lo que a todos les tocaba, lo llevaron a punta de latigazos, de madrazos, de golpes, de maldiciones. Y aún en medio de todas estas injusticias, no hubo ni una sola murmuración del Señor, una sola queja, o que empezara a echar pullas con respecto a que Él tiene el poder y puede traer ángeles para destruirlos a todos. No, Él en toda esa humildad y mansedumbre agachó la cabeza para que fuera dignificado por Dios, exaltado más allá de los cielos, glorificado por eternidad. Entonces ahí es donde está la fuerza que usted necesita para en el Espíritu del Señor resistir hoy este momento duro, creyendo en fe que Dios es el que se va a vengar. Y no estoy diciendo vengar desde el punto de destrucción contra el otro, sino desde el punto donde lo correcto y lo que merecemos se nos va a ser dado. Pero, en el tiempo perfecto del Señor. No ya mismo, ni cuando nosotros lo queremos, ni mientras estemos supervisando la obra del Señor como la está haciendo en el otro, sino en el tiempo perfecto que Dios tiene cada cosa diseñada. Y otra cosa. Aquí mencionan que en el tiempo de Noé, por medio del arca, fueron las personas salvadas por medio de agua. Y en el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesús Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí nos está haciendo una recordación que el bautizo en agua es una representación de que yo he decidido amar al Señor, le he entregado mi vida y quiero que Él haga conmigo lo que tenga que hacer. O sea, yo he nacido de nuevo. Pero una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es todo ese proceso de limpieza y transformación que el caminar en Cristo va haciendo en nosotros cada día. O sea, que el bautizo en agua, si lo haces, bien. Y si no, también. Porque lo importante es que el bautizo sea en el corazón, no la mojada en un río. Y que no te sirve de nada hacer el bautizo en agua si en tu corazón todavía hay inmundicia para el Señor. Y también cabe recordar en el capítulo 22 algo que es muy puntual. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Por favor, nosotros no tenemos que pedirle nada a los ángeles ni orar a los ángeles. Los ángeles están bajo la obediencia de Dios, de Jesús. Y si Él necesita que ellos nos traigan un mensaje o participen de algo en nuestro plano terrenal, es por autoridad de Dios. Nosotros en ningún momento recibimos instrucción de pedir o orarle a los ángeles. Es Jesús nuestro intercesor. Y es a través del Espíritu Santo que recibimos su respuesta y su exhortación para luchar en el camino. Y bueno, amigos, ahí está ese capítulo. Como siempre les he pedido, no me crean a mí. Lean la Biblia y obedézcanla. Ahí está la bendición. Cuando usted pierde tiempo en lo que las personas dicen, créame, Satanás también las usa. Y de todas maneras, si aún con este material te quedó alguna duda, recuerda que aquí puedes pedir una cita o una consejería para separados y hablamos de tu tema. Dios te bendiga.